Muy bien, creo que se están conectando aún. Estoy viendo que se están conectando, así que vamos a esperar unos minutitos hasta que el resto se conecte para poder arrancar. Bueno, vamos a arrancar. Les doy la bienvenida a las personas que ya están conectadas. En el transcurso del tiempo, pues, se irán conectando el resto. Eh, no sin antes, pues, desearles a las personas que están conectadas que la estén pasando súper bien, que esto que está pasando en el mundo entero no solamente sea un motivo de aislamiento o cuarentena, sino como en el caso de las personas que estamos conectadas aquí, que sea un motivo de estudio, que sea un motivo de reflexión, que sea un motivo de adquirir nuevos conocimientos, que sea un motivo para aprender cosas nuevas y obviamente pues poder tener mejores herramientas y aprovechar de la mejor manera el tiempo que estamos pasando en este momento. Bueno, si es que alguna de las personas que está conectada estuvo en el webinar anterior, quisiera hacer rápidamente un repaso de un par de cositas que aprendimos la vez anterior en el webinar de comunicación no verbal. Básicamente la comunicación no verbal es todo lo que tiene que ver o todo lo que tiene que ver fuera de el lenguaje articulado o el lenguaje verbal, el lenguaje de comunicación verbal. Y veíamos algunos ejemplos, por ejemplo, de submodalidades, subsistemas de comunicación no verbal, la diacrítica, la áptica, la oculésica, el, la cronemia, que son subsistemas que nos permiten a nosotros reconocer básicamente en qué nos estamos moviendo en temas de comunicación no verbal. Y el día de hoy, pues vamos a tocar un tema muy, muy importante para cualquier persona que tenga contacto de comunicación en cualquier ámbito, sea un ámbito personal, sea un ámbito laboral, sea un ámbito amistoso o sea un ámbito cualquiera en el que nosotros nos encontremos, pues vamos a ver inmiscuido en cualquiera de los temas que acabo de mencionar, incluso varios temas más que no he podido mencionar, la oratoria. Vamos a hablar el día de hoy acerca de oratoria, que es un tema súper, 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 súper importante para la vida profesional y personal de cada uno de nosotros. Así que, bueno, la importancia de la oratoria, como les acabo de decir, va más allá de hablar bonito, va más allá de hablar estructurado. Como les hablaba en la ocasión anterior en el webinar de comunicación no verbal, es un tema de conexión, es un tema de saber llegar, es un tema de saber conectar con las personas que estamos compartiendo. En este caso, pues estamos compartiendo un canal online, pero en general el tema de oratoria o los temas de oratoria los podemos compartir mayormente de manera presencial, cuando estamos en clases, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en diferentes espacios en donde podemos hacer uso de esta poderosa herramienta que es la oratoria. Ahora, pero ¿qué es oratoria? Y en eso vamos a entrar en este preciso momento. La oratoria básicamente son técnicas especializadas que permiten a una persona expresarse eficazmente ante un individuo o grupo determinado para transmitir sus conocimientos con el fin de informar, convencer o persuadir. ¿Sí? En los negocios o en cualquier otra actividad de interrelación o de relación personal o interpersonal, la forma en la que hablamos o la forma en la que nos comunicamos será el patrón por el cual se nos podrá juzgar o se nos aceptará o se nos rechazará, y esto hablando de una conexión con el público que nosotros
tengamos. Hablar con orden, con claridad, con entusiasmo, con persuasión, como lo había mencionado en líneas anteriores. En resumidas cuentas, con eficacia. No es un lujo, sino una necesidad. Necesitamos hablar de estas maneras persuasivas, convincentes, informativas, para que nos permita generar una mayor conexión con cualquier tipo de audiencia que nosotros nos encontremos. El 90% de nuestra vida prácticamente se relaciona con temas de oratoria, porque tenemos que estar en constante movimiento con temas de comunicación con el resto de personas o hablar y escuchar, ¿sí? Solo el 10% es leer o escribir. Te repito esto, el 90% de nuestra vida da relación a hablar y escuchar, y solo el 10% en leer o escribir. Como tal, la oratoria se desarrolla en Grecia, donde era utilizada como instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Por ejemplo, para Sócrates, el orador debía ser una persona instruida y movida por los más altos ideales. ¿Sí? La oratoria es un aspecto muy trabajado por los políticos, líderes empresariales, figuras públicas, figuras de entretenimiento, así como en el caso de las personas que hacemos esto que estoy haciendo en este momento, docentes y líderes en general. Cualquier tipo de liderazgo que se aplique en cualquier área que nosotros nos desenvolvamos, pues básicamente va a tener como eje principal la comunicación y en este caso la oratoria. Ahora, dentro de la comunicación, entendemos que la oratoria nos permite comunicar de manera efectiva y dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una amplia herramienta o una herramienta muy fácil de ser aplicada para que nos entiendan de manera dinámica y efectiva. Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener varias características efectivas y dinámicas para que nuestro mensaje sea entendido. Ahora, de manera personal, si la imagen que quieres dar de ti mismo es la de una persona que sabe a dónde va, que tiene una actitud positiva hacia la vida, ideas dinámicas y donde gente, el lenguaje o en este caso la oratoria, perdón, es el principal instrumento que deberás utilizar para transmitir esa imagen a quienes te rodean. Y otros aspectos obviamente importantes de la oratoria es que también hay que saber hablar para ser escuchado. ¿Sí? Lo notable es que el hecho de tener que hablar ante extraños o hablar ante públicos desconocidos o una simple reunión de trabajo no parece ser una tarea tan sencilla y que la mayoría de las personas considere como fácil. Quiero en este momento aprovechar para, ya que se conectaron algunas personas más, presentarme. Mi nombre es Arvey Tello, como lo pudiste ver en la primera diapositiva. Trabajo en temas de comunicación, comunicación no verbal, comunicación asertiva, comunicación efectiva, y en este caso, pues te voy a dar una clase de introducción a todos los temas que tienen que ver con oratoria. Llevo varios años ya trabajando todos estos temas, poniéndolos en práctica en diferentes ámbitos, no solo en la vida diaria, sino en la vida profesional. Y la idea es que esta herramienta a ti te sirva no solamente para saber qué es oratoria o para conocer herramientas de oratoria, sino que te sirva también para que tú puedas aplicarlo de mejor manera en los ámbitos en los que te desenvuelvas. Si es que quieres tener un mejor resultado en tu trabajo, si es que quieres tener un mejor resultado a nivel personal, si es que quieres tener un mejor resultado a nivel laboral, familiar, a nivel de amistades también. Es una herramienta poderosísima que te puede servir para que entiendas cómo nos comunicamos de manera mucho más efectiva, mucho más dócil los seres humanos. Que esta herramienta a ti te permita evolucionar todas las herramientas que seguramente tienes. Estoy seguro que todos los que estamos conectados aquí tenemos varias herramientas que nos han funcionado a lo largo de nuestra vida, pero el día de hoy te quiero compartir una que normalmente no la tomamos muy en cuenta, no la estudiamos mucho y que no siempre es muy conocida. Básicamente la comunicación, aunque está implícita en nuestro diario vivir, es muy poco conocido todos estos temas de comunicación. Así que quiero continuar con estos temas, ya que estamos algunas personas conectadas, con el modo de hablar. Ahora, el modo de hablar incluye el tono, la enunciación, la pronunciación, el volumen y la corrección de las palabras que se usan. También influye la pasión con la que hablamos, el control, perdón, que tenemos de nuestros gestos. Hablábamos en la ocasión anterior de la comunicación no verbal, de lo que
no decimos con palabras articuladas o de lo que no está necesariamente expresado con palabras. El contacto visual que mantenemos con nuestra audiencia, con nuestros interlocutores, con nuestros receptores o con el público en general. Ahora, aquí quiero hacer una pausa y darles una observación que durante muchos años a mí me hicieron creer que era cierto. Y es que, por ejemplo, si es que tú tienes nervios al hablar en un público, mira hacia el fondo y eso va a hacer que se te quiten los nervios. Está comprobado que si es que tú quitas la visión o quitas tu vista de tu público, si es que estamos hablando de un tema presencial, obviamente en este momento no lo podemos hacer, es un tema online, es un tema en donde solo vamos a tener las diapositivas, pero en este caso, pues aplican otras herramientas. En el caso presencial, el quitar la visión de tu público, pues te va a hacer tener una menor efectividad en cuanto a la conexión que tú quieres tener con el resto. Ahora, además de que se dirá una enorme importancia o hay una enorme importancia del cómo habrá de decirse, o sea, la manera en cómo también tienes que decir las cosas. Y aquí interviene lo más importante que puede manejarse en un diálogo o en un discurso, el arte de llegar a interesar con tu mensaje. Hoy, por ejemplo, la oratoria ya como disciplina independiente se encuentra en condiciones de afirmar que la capacidad de expresión puede mejorarse mediante varios principios que te voy a compartir en este momento. Y son los siguientes. El primero, no abandonar el tema. La disertación debe tener un objetivo, o la presentación en este caso debe tener un objetivo y hay que avanzar hacia él de forma progresiva. Uno de los errores más comunes que cometemos los oradores, que cometemos los docentes o que cometemos las personas que queremos hacer alguna exposición es que nos damos muchas vueltas en ciertos temas y eso impide que nosotros podamos conectar de manera efectiva con las personas que tenemos como nuestros oyentes o como nuestros receptores. ¿Sí? Ahora, hay que avanzar hacia el tema de una forma en la que yo me pueda sentir cómodo. Sin embargo, existe el peligro de que al enriquecer la charla con ejemplos y referencias, el orador, el docente o la persona que está exponiendo se aparte del tema central. Así que es necesario que el orador, el comunicador, el docente o la persona que está comunicando persista en su tema, evitando al mismo tiempo interrupciones cuando éstas deriven a otras cuestiones hacia temas tangenciales o hacia temas adicionales o hacia temas que no tienen mucha orientación con este principio de no abandonar el tema. O sea, en resumidas cuentas, es preparar tu tema y preparar tu presentación para que tengas una mayor efectividad. Número dos es la orientación que tenemos. Los aportes de los oyentes resultan muchas veces positivos y ayudan al orador, al comunicador o al docente, pero en ciertas ocasiones hacen que el discurso entre en un cauce trivial o entre en un camino que muchas veces no queremos ingresar o se aparte primitivamente de lo que hemos propuesto en el tema. Existen procedimientos para encauzar la conversación, para encaminar la conversación que puede utilizar un orador, como por ejemplo decir, sus palabras me traen a colación o me traen el recuerdo de tales o cuales cosas y empezar con algún ejemplo. Eso me recuerda a y empezar con el ejemplo, ¿sí? Cualquier procedimiento empleado debe ser cuidadosamente escogido a efectos de no ofender al oyente. Esto es más un tema de cómo me comunico con la audiencia que yo tengo. El día de ayer, si no estoy mal, escuchaba a una persona que decía, yo siempre hablo con malas palabras porque así soy. Y está bien que puedas transmitir tu esencia en un mensaje, pero si tu audiencia no se siente cómodo con ese mensaje que esencialmente estás brindando, pues hay que tener conciencia de que puedes optar por más herramientas para poder conectar con ese público. Pasemos al siguiente. Tercero, ideas y temas. Las primeras surgen en función de las experiencias y de la habilidad para manejarla. La persona que tiene ideas puede apelar a ellas en cualquier momento. No se puede sostener una conversación si no se tiene algo que decir. Todos tenemos algo interesante o una gama de conocimientos que podemos compartir, pero generalmente pertenecen latentes y sin utilización. O sea, no utilizamos las herramientas que nosotros tenemos o los temas que nosotros podemos compartir el momento de
generar una conversación o una presentación. Y en cuanto al tema, debe ser uno sobre el que el orador o la persona que está exponiendo tenga una posición formada o tenga súper claro de qué es lo que va a hablar, que pueda hablar con autoridad y que al mismo tiempo le apasione. La pasión es súper importante en los momentos en los que nosotros vamos a generar estos espacios de oratoria, estos espacios de comunicación, porque es lo que nosotros vamos a transmitir generalmente en cuestiones del tema que hemos escogido. Por ejemplo, si tu tema es, me voy a inventar un tema, la tecnología, tienes que tener conciencia o plena conciencia de que ese tema no solamente lo conoces, sino que también te apasiona. De todo se puede hablar, pero los temas debes buscarlos dentro de ti mismo. Más concretamente, hay varias cosas que nosotros podemos tomar en cuenta para crear temas o para crear esa conexión con los temas. Y son las experiencias, tus creencias, tus estudios, tus proyectos, emociones, sentimientos o incluso pueden ser experiencias ajenas de las cuales nosotros estamos totalmente conscientes de que podemos utilizar esas experiencias para poder crear ciertos temas o ciertas temáticas que nos pueden servir. En cuanto a experiencias, obviamente son anécdotas o son cosas que nos han venido pasando a lo largo de los años que nos pueden servir ya sea de reflexión, ya sea como para incluir en alguna presentación que tenga que ver, obviamente, con el tema que nosotros estamos exponiendo. Y una de las más comunes, obviamente, son los estudios o proyectos que nosotros tenemos. Estudios o proyectos me refiero a el área que tú puedas manejar, no solo académica, sino empírica también. Hay estudios empíricos acerca de muchos temas que nosotros podemos conocer o que podemos tener conciencia y obviamente la experiencia y los estudios que tenemos acerca de ese tema nos puede dar esa autoridad que nosotros necesitamos para poder conectar, ¿sí? Y obviamente el resto de cosas están bastante implícitas en la presentación, que son creencias, emociones y sentimientos, que obviamente los podemos exponer o podemos crear una exposición a través de eso, basados en qué es lo que sentimos, qué emociones nosotros podemos percibir y obviamente qué sentimientos nosotros podemos compartir con nuestra audiencia. Ahora, hay formas de presentación del orador. Y pues básicamente es una cuestión en la que el orador debe ser ágil, debe ser sincero y debe ser muy breve, dependiendo obviamente del caso. Si es que en una clase, por ejemplo, les cuento, me suele pasar en ciertas clases que muchas veces por no querer dar mucho contenido, se me pasa el tiempo súper rápido y me quedo con tiempo de sobra. Me pasó un poco en el webinar anterior, en donde me quedé con bastante tiempo porque suelo ser más dinámico cuando tengo públicos presenciales. Y en este caso, pues, que estamos en una clase online, no podemos tener esa interacción personal, lo que hace que tenga que utilizar diferentes herramientas. Ahora, si esto básicamente es por el interés del auditorio, es qué interés puedo generar con mi audiencia o qué interés puedo generar con las personas que tengo como público en general. Ahora, hay formas de realizar esto y en este caso es una forma de realizar la presentación. Se compone de tres temas básicos o tres características importantes que tiene que tener tu presentación. Y en este caso es el primero, el tema. El orador debe hacer alguna consideración inicial acerca del tema y luego mencionar claramente el título de la exposición que va a tener o mencionar sobre qué es lo que vas a hablar en ese momento. Esto básicamente o principalmente es algo que te puede permitir que tu público tenga claro a qué llega, a qué viene, por qué está sentado o por qué está conectado en este momento, por ejemplo. El segundo es la importancia del mismo o la importancia del tema. Quien presenta, en este caso puede ser el propio orador o una persona o una tercera persona que pueda presentar, debe hacer sentir al auditorio que el tema, al auditorio, al curso, al taller, a las personas o a la persona, si es que es una clase privada, debe hacerle sentir que el tema es realmente importante y qué es lo que puede aportar para la persona que está recibiendo este tema. Tienen que recordar algo. Si es que ustedes son los que enseñan, siempre tienen que acordarse de que
si yo no voy a aportar algo de valor a las personas que me van a escuchar, el tema o la exposición pierde sentido. Por eso es la importancia del tema o la importancia del mismo, hablando de el tema como hablé hace una diapositiva. Y por último, el orador. Quien presenta, o en este caso quien se presenta, debe hablar de pues su experiencia, debe hablar del trabajo que ha realizado en la materia, si es que tiene algún, no sé, algún estudio especial acerca de algún tema que va a exponer o el trabajo que realizó. Hacer como un espacio en donde la gente entienda que tú como orador, y te va a pasar cuando tú estés, por ejemplo, en alguna presentación de trabajo, en alguna presentación de alguna conferencia, o si es que estás en clases y tienes que hacer alguna presentación, este punto número 3, el orador o el presentador o la persona que está exponiendo, la persona que está comunicando, es importante que te des ese espacio de que la gente que te está poniendo atención entienda que tú eres quien va a resolver sus dudas acerca del tema que está siendo expuesto en ese momento, ¿sí? Y obviamente, pues, como lo hice yo al principio, aclarar a quién se van a dirigir. En mi caso, Arbey Tello es la persona a la que ustedes se van a dirigir y pues obviamente he creado este contexto para que ustedes puedan obtener la mejor información acerca de la oratoria, que es una herramienta muy, muy importante dentro de la comunicación y que nos permite generar esa conexión mucho más efectiva con la audiencia que nosotros podamos tener frente a nosotros. Ahora, esto en cuanto a cómo nosotros podemos desarrollar nuestra presentación o realizar nuestra presentación. Pero luego de eso viene algo súper importante y es las partes de un discurso o del discurso que vas a presentar. Y esto quiere decir, todo discurso, cualquiera que sea su tipo o tema, debe exponerse respetando tres partes fundamentales, perdón, cuatro partes fundamentales. Ya les voy a indicar por qué son cuatro. Hay teorías que dicen que son tres y yo tengo una que dice que son cuatro y más adelante les voy a hacer entender por qué yo digo que son cuatro. Y voy a empezar con la primera, observación. La segunda, introducción, desarrollo, la tercera y síntesis, la cuarta. Básicamente la primera es una que yo incluí, porque les voy a explicar, porque está incluida en todo momento. Es parte o hace parte de nuestro discurso, porque en todo momento la observación es súper, súper, súper importante tenerla desarrollada, porque un orador, un comunicador que no tiene desarrollado o que no tiene entrenado su ojo o su observación, tiende a tener una menor efectividad en públicos presenciales. Estoy hablando de públicos presenciales con este tema de la observación. Y básicamente este es el orden en la exposición, pero no necesariamente es el orden en la preparación. ¿Por qué? Vamos a ir de principio a fin en cuanto a la preparación. Y lo primordial o lo primero que nosotros tenemos que entender es la síntesis. Si se compara un discurso con un viaje, la síntesis representa el punto de llegada, hacia dónde quiero ir o a dónde quiero llegar. Esto equivale a decir que si no se sabe a dónde se quiere ir, la llegada solo será una casualidad. Si yo no sé que quiero ir, me invento a la playa y simplemente agarro mi auto, tomo mi auto y empiezo a viajar y no sé a dónde ir, básicamente a donde llegue, que va a ser una casualidad, estará bien. Pero si yo sé que voy a ir a la playa, que yo tengo que tomar tales o cuales caminos, que yo tengo que tomar tales o cuales rutas, pues voy a tener claridad de hacia dónde quiero ir. Y en un discurso es súper importante, pues muy importante, saber hacia dónde quiero llegar. Al organizar el discurso debe comenzarse por la parte final o síntesis. En ella, las personas que comunicamos o que expresamos fundamentalmente nuestra opinión sobre el tema central y realizaremos o realizarás o realizarán un resumen de todas las ideas principales. También puedes resumirlas en ideas positivas aportadas por alguna persona que te haya aportado alguna idea. La presentación en general, pues no requiere una memorización total, no es necesario que te memorices absolutamente toda tu presentación, pero como te voy a enseñar más adelante, el cierre del discurso es recomendable que te lo memorices textualmente, por lo menos la frase final, palabra por palabra. Esto va a evitar
que tengas los conocidos y molestos rodeos que muchas veces nos suele pasar por no saber cómo terminar un discurso. Y por último, para continuar con el tema de la síntesis, es un error anunciar expresamente el final del discurso. O sea, te voy a poner un ejemplo. Decir nada más o esto es todo o he terminado o frases que normalmente nosotros ocupamos como comodines, se puede decir, para terminar alguna presentación. ¿Sí? Esto nos da pues básicamente una falta de autoridad con el tema porque es como una manera de quererlo cortar rápidamente y no saber cómo terminarlo. Ahora, vamos al siguiente punto, que es la introducción. Por supuesto, es lo primero que dice el orador en cuestiones de exposición. Debe ser una presentación muy breve del tema, ¿sí? Es tan importante que esto decide el ánimo de las personas que están escuchando el mensaje, ¿sí? Básicamente esto es el tema principal, o para que me entiendas más o menos es, no sé, si alguien te da un discurso de iniciación, no sé, chistoso y te hace reír mucho al principio de la presentación, pero la presentación es muy seria, básicamente no vas a tener esa conexión importante con tu audiencia, porque ya te preparaste tú como audiencia o tú como oyente o tú como receptor, ya te preparaste para que sea algo muy cómico. La idea es que puedas fluir con tu presentación de manera que concuerde con lo que nosotros estamos viendo en el momento o con lo que estás viendo con el orador en ese momento. Ahora, algo que yo recomiendo es nunca empezar una introducción pidiendo disculpas, como bueno, bien, es que, no sé, o una falsa modestia. Trataré de hacerlo bien, trataré de que les guste. Sí, en estos casos básicamente el orador da una impresión de una personalidad pobre, creando una corriente antipática o creando esa antipatía con las personas que lo están oyendo en ese momento. Y lo más importante en esta parte que es la introducción es que se debe ser bastante fuerte o impactante o llamar la atención de los oyentes. Y existen varias formas aparentemente que pueden ser correctas y eficaces de hacerlo. Recuerden que todo esto no es un total definitorio, o sea, no es al 100% esto así. ¿Por qué? Porque el momento en el que tú te pares con una audiencia, el momento en el que tú empieces a dar una clase, el momento en el que tú hables con esas personas en temas de liderazgo, toda esta estructura la tienes que acomodar a cómo tú te sientas mucho más cómodo. Yo te estoy dando un proceso que puede funcionar o que a muchos nos ha funcionado, pero que más allá de ser la verdad absoluta, es una manera en la que nosotros podemos optar por ser oradores o ser comunicadores o básicamente comunicar nuestras ideas. Ahora, hay varias maneras que pueden ser muy eficaces y una es utilizando un ejemplo. O, de pronto decir, ayer observé esto o esta mañana vi tal o cual cosa e iniciar un tema que te pueda conectar con el tema que estás queriendo exponer. ¿Sí? Esto tiene un efecto de producir una atención de tu auditorio, de tus personas oyentes hacia la persona que está comunicando, hacia la persona que está exponiendo. Pues todos desean saber cómo seguirá ese relato, si es que obviamente va a ser un relato que llame o capte la atención. Cuanto más rara o llamativa sea esa trama, pues mucha mejor atención vas a captar de tu audiencia, de tus oyentes o de las personas que en este caso están atentas a lo que tú estás diciendo. Y una segunda forma puede ser captar la atención mediante una pregunta, mediante una interrogante. Por ejemplo, comenzar diciendo, ¿sabían ustedes que o leí en tal libro, en tal revista, en tal o cual tema? Y dejar esa interrogante en donde la gente que escuche la interrogante va a querer, por una necesidad mental, querer escuchar el resto de ese relato, van a querer escuchar esa respuesta acerca de esa pregunta, ¿sí?
Y vamos a continuar con una de las partes importantes que a mí me parece que es la observación. Observar es quizá una de las herramientas del orador más poderosas, pero también es de las menos entrenadas. ¿Y a qué me refiero con entrenadas? A que la observación puede ser como un termómetro cuando estás frente a una audiencia, darte una medición de cómo se encuentra tu público o tu audiencia. Y de igual forma te permitirá definir los puntos clave del espacio en donde te encuentras en ese momento, porque no es lo mismo dar una exposición en la oficina de tu trabajo que dar una exposición sentado frente a una computadora. No es lo mismo dar una presentación en un auditorio ante 10 personas que ante 1000 personas. Cada uno de estos espacios tiene aspectos especiales que te pueden servir si es que tienes entrenado el tema de la observación. ¿Por qué? Porque vas a poder reconocer de mejor manera el entorno en el cual te encuentras en ese momento. Ahora, la observación te va a permitir generar esa conexión más ligera con tu audiencia, porque como observador entrenado, sabrás definir absolutamente todo en tu entorno con la finalidad o con el objetivo de tener mayor conciencia, no solo del espacio, el contexto, sino que también de tu audiencia. Mayormente, no sé, es de los primeros, por no decir el primer canal de conexión efectiva con nuestro receptor, es lo que nosotros estamos observando y lo que nuestro receptor está observando de nosotros también. Recuerden que la observación no solo tiene que ver con lo que yo observo, sino de también cómo yo estoy siendo percibido. Y básicamente vas a obtener una información valiosa, por ejemplo, de incluso saber en qué espacios interactuar más si es que tienes una audiencia de, no sé, unas 100 personas, 200 personas, vas a saber cómo interactuar muchísimo más o muchísimo mejor con esta audiencia. Incluso me ha pasado, incluso a mí también, en audiencias en las que hay lugares o hay personas que es la persona que siempre quiere estar en contra del orador, que siempre quiere estar en contra del tema. Y si tú te enfocas en esa parte, vas a perder esa conexión con la audiencia. Por eso es importante la observación en este caso. Y antes de continuar, quiero que te voy a poner un video, no necesitas escucharlo, solo necesitas observar, porque es un test de observación y de concentración que quiero que lo veas y va a durar aproximadamente un minuto, un poquito menos. Cuando termine el test, yo voy a pausarlo en una parte determinada porque quiero que escribas una respuesta del test. Es un número, es súper fácil, en los comentarios. Y luego veamos el resultado de haber hecho este test. Te voy a poner en este momento el video, así que si no estabas viendo la pantalla, pues en este momento te pido que veas a la pantalla para que puedas observar este test. Y lo voy a arrancar en este momento. Este es un test de concentración y vas a observar cuántos pases hace el equipo blanco. ¿Cuántos pases hace el equipo blanco? ¿Contaste cuántos pases hizo el equipo blanco? Si es que contaste cuántos pases hizo el equipo blanco, pues quiero que pongas tu respuesta en los comentarios acerca de cuántos pases crees que hizo el equipo blanco. Pon tu respuesta, o ten tu respuesta en tu mente para saber cuántos pases crees que hizo el equipo blanco. Carolina dice 4, Alesia dice 6, con pregunta, Delice Cruz dice 5. Pues bueno, vamos a continuar con el test. Por acá dicen 3 y vamos a continuar con nuestro test. La respuesta es 13. Pero hay algo importante. ¿Te diste cuenta de que en el video apareció un oso bailando de moonwalking? Si es que te diste cuenta, pues ponlo en los comentarios, y si no te diste cuenta, te invito a observar minuciosamente este video para que te des cuenta en dónde aparece el oso bailando.
¿Lo pudiste ver? Antes de continuar con el desarrollo, quiero que me pongas en los comentarios si pudiste verlo, si es que no pudiste verlo, si es que se te hizo complicado observar el video. Seguramente no estaba el video en la mejor calidad, pero lo que quiero que notes es que estamos muy poco entrenados para observar. Y ahí me ponen, no, no lo vi. Yo sé que no lo vieron porque, como les decía, la observación es súper importante el momento de trabajar con audiencias, el momento de trabajar con personas, incluso porque audiencia o público también tiene que ver con una persona. Alesia dice, sí, sí lo vi al final, sí, es una muy buena observación saber que al final pudiste, como por así decirlo, tomar conciencia de lo que estaba en tu entorno y observarlo. El osito o el oso sale de principio a fin y muchas veces no notamos todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, vamos a continuar después de haber hecho este pequeño test para que te des cuenta la importante o la importancia de la observación. Vamos a continuar con la siguiente, que es el desarrollo. Y obviamente he dejado el desarrollo para el final, la parte más importante del discurso, aquella donde se encuentra el tema principal de la exposición. ¿Sí? Es la sección en que se expresan todos los conceptos del orador. Este desarrollo debe estar necesariamente dirigido hacia la síntesis previamente escogida, o sea, tienes que desarrollar el tema hacia ese objetivo que tú quieres para tu audiencia o que tú tienes para tu audiencia. ¿Sí? Y pues obviamente de lo contrario surgirán contradicciones, van a decir, bueno, pero tú me dijiste que íbamos a hablar, no sé, de cocina y de repente te empiezo a hablar de oratoria. Mi síntesis no cuadra con mi desarrollo. Entonces, tienes que cuidar esa parte para que fluya con naturalidad todo tu tema. Y en la explicación que damos en los cursos, básicamente es cómo se hace un diagrama de un discurso o una lección y en esa explicación nos remitimos. Pero obviamente faltan aspectos fundamentales del discurso que se debe tener, por ejemplo, máximo 3 ideas principales. De lo contrario, por ejemplo, para un discurso corto de 20 minutos, este tiempo va a ser muy poco. Si es que tenemos muchas ideas en nuestro discurso, y tenemos muchas cosas a desarrollar, pues nos va a quedar muy corto el tiempo para desarrollar. Incluso si es que tenemos 60 minutos, pero tenemos muchísimas ideas, pues aún los 60 minutos nos va a quedar muy corto para desarrollar cualquier tipo de tema. Y obviamente se nos van a agotar los conceptos y los recursos. Además de las ideas principales, pues obviamente tienes ideas complementarias, tienes detalles de tus ideas y tienes subdetalles de tus ideas. O sea, la idea es que tú puedas desglosar absolutamente todo tu tema y que a medida que lo vas desglosando, a medida que desglosas estas ideas principales, van a salir ideas secundarias y de estas ideas secundarias van a salir detalles de las ideas o subdetalles de esos detalles. Sé que suena al principio un poco complejo querer estructurar, pero cuando lo haces de manera continua, cuando lo practicas incluso con temas bastante cortos, pues obviamente vas adquiriendo esa experiencia necesaria para poder convertirte en ese orador o tener esa herramienta lo suficientemente integrada para que tus reuniones con equipo de liderazgo, con tu equipo de trabajo, incluso con tu familia, sean mucho más efectivas. La exposición puede encararse de dos maneras diferentes. Ambas pueden ser pues igualmente correctas. La primera forma es enumerar y explicar una de todas las ideas principales. Luego pasas al nivel de las ideas complementarias, exponiendo todas ellas y así sucesivamente vas exponiendo las ideas. Y en el segundo, se toma la primera idea principal y se agota todos sus complementos. Quiere decir que si te voy a hablar de, por ejemplo, la forma de cómo explicar la oratoria, pues obviamente te voy a hablar de todos los subtemas que yo puse en cuanto a la forma de hablar, ¿sí? Y vas así desarrollando tema por tema por tema por tema, ¿sí? Y obviamente
lo haces con todos los subtemas que tú tengas, perdón. Un factor importante que influye en las 4 etapas de tu discurso es el tiempo, como lo habíamos visto. Si tienes muchas ideas, si tienes pocas ideas, pasa lo mismo al contrario. Si tenías muchas ideas, te puedes quedar sin tiempo, pero si tienes pocas ideas, también te puede sobrar el tiempo que hayas destinado para tu presentación o para tu discurso o para todo lo que tú hayas preparado. El material lo debes seleccionar, lo puedes diagramar, o sea, la diagramación se refiere a la organización o a la estructuración o a la estructura que tú tengas de la exposición. Y lo puedes poner en tiempos determinados para cada tema o para cada exposición. ¿Sí? Un periodo más prolongado produce cansancio y molestia a los oyentes, a las personas que están oyendo. Imagínate hablar de un tema durante 6 horas seguidas del mismo tema y no cambiar de tema y no tener la, la habilidad de ir fluyendo con los temas, va a ser bastante cansado para ti y obviamente va a ser bastante cansado para la persona que está exponiendo. Sin embargo, hay muchos temas como por ejemplo el que te estoy compartiendo en este momento que requieren de mayor tiempo de exposición, o sea, que se requiere un poco más de teoría, se requiere un poco más de conocimiento profundo acerca del tema, y en este caso es preferible hacerlo en varias conferencias. Por eso, incluso tenemos programado otro webinar, no específicamente de oratoria, en el próximo webinar que ya les voy a revisar la fecha, ya les voy a decir la fecha, tenemos otros temas que tienen que ver con la comunicación. Básicamente todos estos temas que he estado compartiendo y que voy a seguir compartiendo desde la Spain Business School tienen que ver con comunicación. Básicamente, principalmente, todo esto tiene que ver con la comunicación. Y obviamente la idea es que puedas agotar el tema y que no trates el tema de una sola, para que no aburras a tu gente. Ahora, al principio yo te hablé de algo importante y es que en cuanto a la oratoria, el fin de la oratoria es informar, convencer o persuadir, pero la persuasión está muy poco conocida realmente en cuanto a lo que nosotros vamos a desarrollar. Y por eso quería rápidamente ponerte es persuadir. ¿O qué es la persuasión? Persuadir es inducir o convencer a una persona en creer o hacer algo. Por ejemplo, mis amigos me persuadieron, me convencieron o me inducieron a crear la empresa. El término persuadir o el término persuasivo es usado como adjetivo para indicar al individuo que posee dotes o capacidades para persuadir, para convencer, para llegar, para impactar. Ahora, la percepción o la persuasión, perdón, es el juicio que se forma a través de un fundamento. La persuasión es la capacidad o habilidad que alguien dispone para cambiar la actitud o comportamiento de una persona o grupo de personas hacia una idea, objeto o persona a través del uso de las palabras, sentimientos o razonamientos. Por eso, con esto que te acabo de decir, es súper importante que tú sepas estructurar tus presentaciones, tus maneras de llegar a la gente, porque de esa manera vas a poder persuadir mucho más efectivamente a, obviamente, un público, una audiencia, tus jefes, tus empleados, tu familia, tus amigos, y tener u obtener mejores resultados. La persuasión es una técnica o herramienta importante que se encuentra presente en diferentes contextos, como la persuasión publicitaria, que tiene el objetivo de convencer a las personas a través de un razonamiento y estimular la compra de cualquier tipo de producto. Lo vemos absolutamente en todo tipo de publicidad. ¿Sí? Y en referencia a lo anterior, persuasión es diferente a coacción o imposición, ya que la persuasión tiene que ver con el convencimiento de una persona a través de reflexiones, a través de argumentos, y la persona persuadida actuará sin el miedo a una reacción agresiva u ofensiva. En cambio, la coacción o la imposición logra su objetivo por medio de la fuerza. ¿Sí? Ahora, para, para que te lleves una herramienta o un par de herramientas que yo suelo utilizar bastante, quiero hacer una práctica que la puedes hacer en casa, que la puedes tener cuando,
cuando tú ya vayas cuando desconectemos el webinar, puedes hacer esta práctica, no necesariamente la vas a hacer en este momento, pero sí quiero explicarte de qué trata esta práctica, a efectos de orientarte, obviamente, para que en estos pasos que tú puedas dar sean más extensos y darte algunas recomendaciones. Te voy a dar dos ejercicios. En el primer ejercicio te lo voy a explicar. Primero te lo voy a leer y luego te lo voy a explicar. Vas a desglosar 5 temas yendo de menor a mayor intensidad. Ejemplo, cocina, tecnología, familia, deportes y política. ¿A qué me refiero con mayor intensidad? Que hablar de cocina no requiere de la misma intensidad que hablar de política y ninguna de las dos requiere de la misma intensidad que hablar de familia. Para que me entiendas, cocina, menor intensidad, vamos subiendo un poco la intensidad con tecnología, una intensidad media con familia, sube la intensidad en deportes, cuando quiero hablar de mi equipo favorito o cuando quiero hablar de algunos equipos, y política, pues obviamente tiene una intensidad mayor. No necesariamente tienes que hacer estos temas, yo te puse temas referenciales para que tú me puedas entender. Cada tema deberá tener un mínimo de 3 líneas. Lo vas a desarrollar en un mínimo de 3 líneas. La idea de este ejercicio es entender cómo el tema influye directamente con la energía del orador y de la audiencia, porque si hablas de cocina, quizá la energía de tu audiencia va a estar bastante más baja en comparación a si te pones a hablar de política. Seguramente vamos a tener muchos criterios, vamos a tener muchas maneras de observar la vida y observar la política, entonces la energía tanto de la audiencia como de la persona que está exponiendo va a tener que ser muchísimo mayor. ¿Sí? Vas a escoger cualquier tema, tú escoges el tema, incluso ayer me ponía a pensar y decía, por ejemplo, puedes escoger 5 marcas de celulares, por ejemplo, de menor a mayor intensidad, hablando de la importancia que tiene la marca dentro de nuestro planeta, dentro de tu ciudad, o puedes hablar de marcas de autos y que esos temas vayan de menor a mayor importancia para que entiendas cómo se puede fluir con la energía o con la intensidad de tu presentación. ¿Listos? Vamos a, si quieres, tómale una foto, escríbelo para que tengas este ejercicio con la explicación que te acabo de dar en este momento. Y te voy a dar un segundo ejercicio, te lo voy a leer y te lo voy a explicar. Escoger 2 de los temas antes mencionados. Cuando ya tengas tus 5 temas, vas a escoger el primer tema de menor intensidad y el último tema de mayor intensidad. Desarrollarlo en mínimo 10 líneas cada tema y lo que vas a hacer es grabarte en audio y en video. La idea con este ejercicio es obtener un autofeedback de cómo me percibo exponiendo el tema y poder corregir gestos, poder corregir posturas, expresiones mostradas en tu exposición, incluso palabras, que puedas corregirte tú mismo, palabras que tú digas, esta palabra no la quiero acá, o esta palabra no me gusta y la voy a corregir, la voy a poner con esto de acá. La idea con este ejercicio es que tú puedas observarte desde el otro lado cómo tú estás haciendo una exposición o cómo tú estás haciendo una presentación. Sí, obviamente después de conocer el tema, debes pensar en el tema durante algún tiempo tratando de organizar ese tema, cómo organizarías tu discurso con todo lo que hemos visto durante esta clase. Y obviamente si es que lo quieres hacer, aparte de hacerlo en video, lo puedes hacer frente a un espejo, puedes estructurarlo con las herramientas que te acabo de compartir el día de hoy y generar una exposición con las herramientas de oratoria que te he brindado el día de hoy. Y pues con todo lo antes mencionado, podemos decir que no hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo aceptable. Esto lo dijo Cicerón, un orador romano. En este momento, si es que tienes alguna duda, si es que tienes alguna pregunta acerca del tema que compartí el día de hoy, acerca de la experiencia que tú tengas o que podamos compartir, escribe tu pregunta en, en la plataforma para así poder leer tu pregunta, poder resolver tu pregunta, y si es que pues algo no lo podemos resolver, lo investigamos y te lo compartiré en algún otro momento. Escribe tus preguntas. Mientras escribes tu pregunta, te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, Spain Business School, en Facebook, Instagram, Twitter,
Y en mi caso, Arbey Tello. En cualquier red social me encuentras como Arbey Tello. En la diapositiva tienes los nombres para que puedas seguirnos en las redes sociales. Y nos vamos a tomar unos minutos para poder responder las preguntas. A poner en práctica, muy bien. Muchas gracias a ti, Antonio, por haber estado aquí conectado durante esta casi hora de presentación, 50 minutos aproximadamente de presentación, y pongan sus preguntas para poder resolverlas en este momento. Y obviamente si no tienen preguntas, pues nos podemos ver en una próxima ocasión en donde podemos compartir más temas. De hecho, como les decía, vamos a tener más webinars en donde pueden inscribirse. El próximo webinar es el 25 de marzo. Vamos a hablar de neurocomunicación, comunicación súper importante dentro de todos estos temas que estamos compartiendo. La neurocomunicación básicamente es cómo funciona nuestro cerebro en base a la comunicación o cómo podemos utilizar nuestro cerebro. Incluso vamos a tener un webinar en donde les voy a explicar cómo aprende nuestro cerebro, cuál es la mejor manera que tiene nuestro cerebro para aprender. Alesia, muchas gracias a ti, muy interesante, muchísimas gracias. Si es que tienes alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. Y obviamente la idea es que podamos compartir unos minutos antes de terminar esta transmisión para poder resolver cualquier duda que ustedes tengan. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí conectados, por haber escuchado, por haber tomado notas, si es que tomaron notas, por haber atendido. Créanme que esto no solo me sirve a mí para... Siempre he dicho, el que enseña aprende 2 veces y el que aprende pues tiene la oportunidad de incrementar sus conocimientos. Delice Cruz dice, gracias por la presentación. Me encantaría que alguien hiciese una pregunta para poder resolverla en este momento. Seguramente alguno de ustedes tiene alguna pregunta y no se atreve a comentarla o no se atreve a ponerla. Y seguramente lo que tú preguntes le va a servir también a otra persona que también podía tener esa duda. Así que antes de cortar con esta transmisión, me encantaría que puedas poner alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que tengas acerca de cualquiera de los temas que hemos compartido el día de hoy. Y obviamente el 25 de este mes tenemos otro webinar de neurocomunicación en donde te voy a compartir la mejor manera de entender nuestro cerebro, de entender la comunicación neuronal y de entender las mejores bases que puedas tener para generar una comunicación más efectiva. Y el 1 de abril también tenemos un webinar en donde te voy a enseñar más a profundidad cómo aprende nuestro cerebro y la mejor manera que tenemos como seres humanos para aprender. Y un tema muy importante también, que no lo podemos dejar a un lado, que es el 16 de abril vamos a tener inteligencia emocional. Así que te comparto las fechas de los próximos webinars. Nuevamente te agradezco por estar aquí conectado en esta presentación. Mi nombre es Arbey Tello, parte de Spain Business School. Te agradecemos por haber estado aquí conectado y de mi parte me despido sin antes desearnos como humanidad lo mejor en este momento en el que estamos pasando por situaciones bastante críticas, pero que siempre se va a ver una nueva oportunidad detrás de cualquier situación. Muchísimas gracias por estar aquí conectados y nos vemos en la próxima ocasión.